Todos hemos visto todo lo grande de México, ya sea la cultura, gastronomía, tradiciones, etc. Pero la pregunta es, ¿por qué México no avanza si tenemos todo para salir adelante? Pues porque ha tenido mandatarios que solo velan por los intereses ajenos y han detenido su potencial para avanzar. ¿Sabías que si México viviera la época cardenista, o que es el llamado milagro mexicano, que fue de 1938 a 1970, y juntamos la economía y la prosperidad que se vivió en el gobierno de Porfirio Díaz, México sería más influyente que Estados Unidos, sería un país de primer mundo? Aquí mencionaré el por qué México sigue estancado y el mal manejo que le dan los mandatarios, político y económico. Todo empezó desde el sexenio de Luis Echeverría, que consta de 1970 a 1976. Empezó desde que Gustavo Díaz Ordaz le heredó la deuda externa de 4.000 millones de dólares después de los Juegos Olímpicos celebrados en 1968 y los Mundiales de 1970. Al principio la deuda externa pasó de 4.000 millones a 20.000 millones y después de eso se le fue dado al sexenio de José López Portillo, que pasaría de ser de 4.000 millones a 20.000 millones de dólares la deuda externa, y se cuestiona que alrededor de que a la hora se gastaba alrededor de 70.000 dólares a la hora, dejando a un país en ruinas. Y en el término del sexenio de José López Portillo, 1 de cada 2 mexicanos vivía en condiciones precarias. Más de la mitad de la población era de situaciones carentes. Y al terminar llegó el sexenio de Miguel de la Madrid. Y este fue el presidente con la tasa inflacionaria más alta de la historia, siendo del 3.710% anual, devaluando el peso mexicano en el 1986, en el mismo año del Segundo Mundial, empobreciendo a más de la mitad del país con sus políticas de devaluación. Y después se le fue al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que pues para ser exactos fue un gobierno que solo ilusionó al país, empezando con el programa Solidaridad, que constaba de pavimentar calles y de solucionar a las comunidades marginadas. Pero finalmente lo único que hizo no fue más que sus altimañas y se robó muchísimo dinero, maquillando cifras, haciéndoles ver que México era un país que podía avanzar. El Tratado de Libre Comercio, privatizando un montón de bancos y de empresas y de teléfonos, un claro caso, Telmex o Teléfonos de México. Y después el responsable de la crisis económica de 1995, una de las peores que le ha sucedido a México. Ahora, represión y libertad de expresión. Todo comienza desde el gobierno de Plutarco Elías Calles, el fundador del Partido Revolucionario Institucional, y en ese tiempo Partido Nacional Revolucionario. Fue porque él fue el que empezó con la Guerra Cristera en el 1925, un conflicto en el que se metió matando a millones de personas, ya que lo hizo en una época muy conservadora. Igual también se le acusa también de uno de los fundadores del grupo Atlacomulco, o sea, el PRI tradicional. También se va hasta la historia de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de 1964 a 1970, empezando con la de Tlatelolco, el batallón Olimpia, y su sucesor Luis Echeverría con el halconazo en el 1971. Después vamos con la ignorancia y las oposiciones que se les dan, las imposiciones que se le dan al país, empezando por Vicente Fox, ya que después de 70 años de gobierno priista, al fin el PAN habría ganado, y muchos creyendo que México podía en verdad cambiar, pero solo fue un tiro por la culata, ya que no le dejaron cambiar muchas cosas. El narco creció y se le acusa de enriquecimiento ilícito, más que nada por los hijos de su señora Marta Salomón. También una imposición del títere mediático, que es el actual presidente Enrique Peña Nieto, ya que todos los millonarios se escogieron por imponerlo, y prácticamente solo ha hecho más que regarla y una y otra, y siendo la mezcla de todos los presidentes que hemos tenido: represor, bagatero, manipulador, etc.
y por último traición al por mayor, empezando con Antonio López de Santa Anna, el que vendió más de la mitad del territorio. Muchas gracias por haber visto el video completo. Comparte para que más gente abra su mente. Podrán ver más material así si se suscriben al canal. Y me despido.